19. Juan 19. Juan capítulo 19. Vamos del 31 en adelante. 31 al 37 vamos a ver. Juan 19 al 31. No se me encuentra el agua. Entonces, los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que le vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Y ese es el título del estudio de hoy. Mirarán al que traspasaron. Que es la cita de la profecía de Zacarías. Mirarán al que traspasaron. Gracias, Señor, por el precioso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Teníamos una deuda imposible de pagar. No nos alcanzaba la vida entera, ni todo el dinero, ni una vida de servicio aún ni obra alguna que fuera suficiente para pagar esa deuda, Señor, que teníamos contigo. Y fue nuestro Señor Jesucristo el que la pagó allí en la cruz. Un día contemplamos con fe al que fue traspasado, y esa fe, Señor, nos salvó. Y hoy estamos aquí sabiendo que somos hijos tuyos, y Señor, queremos glorificarte por tu salvación y darte las gracias y proclamar tu salvación a los que no te conocen. Llena nuestros corazones con ese fuego, Padre, en esta tarde. En el nombre de Cristo, hermanos. Amén. En el año, hace 5 años atrás, a ver ¿cuántos se acuerdan? Sí, yo creo que ni estaban en el 2019 en la iglesia. Para la Pascua de 2019, yo leí una especie de informe forense de lo que probablemente hubiera sido firmado por un médico, lo que el informe forense del cuerpo, una autopsia hecha al cuerpo de Jesús. ¿Cuántos se acuerdan? Unos pocos. Ahí está. La quiero repasar hoy porque está un poquito más completa. Estuvimos ahí haciendo un trabajito con Josué. Biblia en mano, parte mirando las escrituras y desde el punto de vista médico. Entonces, con Josué ahí estuvimos un poco repasando esta lista que les compartí hace 5 años atrás. En Isaías capítulo 53 dice de Jesús que es varón de dolores, experimentado en quebranto, dice en Isaías 53:3. Luego en el versículo 5, un poquito más adelante, dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. Y yo no sé si has pensado alguna vez que la palabra molido es demasiado, no como molido.
¿Qué tan, ya que la palabra de Dios dice que es varón de dolores y experimentado en quebranto, cuánto dolor puede haber sufrido el Señor Jesucristo? Bueno, un informe, les digo, no es que hubo una autopsia, no existió tal informe forense, pero una autopsia al cuerpo del Señor Jesucristo después de la muerte podría haber dicho algo así. Yo les voy a ir diciendo una serie de cosas que lo condujeron a la muerte. Y va a ser una descripción en forma de secuencia. Una cosa lleva a la otra. En primer lugar, un síndrome de estrés agudo. Un estrés que podría haberlo llevado a un cuadro de hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una respuesta a un gran estrés, ¿no? Y es causado, bueno, por los azotes, no solo en un comienzo por lo que él sabía que iba a padecer. Luego vinieron las burlas, los azotes, los clavos, produciéndole un cuadro de hipertensión arterial. Lo que también esa misma hipertensión podría haber llevado también a un cuadro de algo que se llama hematidrosis, que es los vasos sanguíneos rompiéndose por causa de la hipertensión o por el gran estrés que estaba soportando, acompañado de un terrible dolor de cabeza. Eso comenzando, ¿no? Y los hematomas producidos por el daño físico que le habían hecho en los azotes, en los golpes, en los puñetazos. Daño físico en el aparato locomotor y aún en órganos internos. Sabemos que los soldados romanos eran bastante crueles. No iban a pegar para hacer cosquillas, iban a pegar para hacer daño. Ya comenzando con la pérdida de la sangre, un cuadro de anemia aguda por causa de esa pérdida de sangre, que la anemia condujo probablemente a una insuficiencia cardíaca, a una falla del corazón. Esa insuficiencia cardíaca congestiva es cuando el corazón ya, por falta de sangre, ya no puede bombear con la eficacia necesaria la sangre a los órganos del cuerpo, ¿no? Cuando a los órganos les empieza a faltar sangre, les empieza a faltar oxígeno, además de los golpes, la posición de crucifixión le permitía apenas respirar. Entonces también podría ese informe forense haber hablado de una insuficiencia respiratoria aguda, dada principalmente por la posición de la crucifixión. Y la posición de la crucifixión le imposibilitaba realizar los movimientos respiratorios normales, ¿no? Además de posibles fracturas de costillas que le hubieran hecho con los golpes, con los azotes, las fracturas costales. Y hay algo que se llama atelectasia, que es el colapso de los pulmones, como si fueran aplastados, como si te apretaran el pulmón y el pulmón no puede tomar el suficiente aire, ¿entiendes? Hay una cosa que se llama, y esto lo hemos mencionado varias veces, y creo que ustedes ya lo saben, lo conocen, se llama síndrome pleural o derrame. Y esto guárdenlo en la mente porque nos va a arrojar un poco de luz respecto a lo que el texto bíblico nos dice. ¿Qué es el síndrome pleural? Es acumulación de líquido en los pulmones, básicamente, debido a ese bombeo deficiente del corazón. Y a su vez el líquido que se acumula en los pulmones, ¿qué hace? Reduce la capacidad respiratoria. Me acuerdo que mi esposa trabajaba para una señora que tenía cáncer de pulmón y constantemente estaban drenando el líquido de los pulmones,
cada cierta cantidad de días tenían que volver a sacar el líquido, y era esto, ¿no? El síndrome pleural. Entonces el corazón fallando produjo esta acumulación de líquido. Los golpes que le dieron podrían haber causado rotura del vaso, ya que un golpe en el vientre. El vaso es un órgano, es prácticamente uno de los órganos más débiles, más frágiles, por así decirlo. Yo no sé si alguno de ustedes vieron cuando corres y no estás en forma, que te empieza a doler el vaso. ¿Sentís ese dolor acá? Bueno, estás acostumbrado a correr tanto y te duele. Bueno, el vaso roto, el dolor por el vaso roto por un golpe podría ser el equivalente hasta 200 veces ese dolor. 200 veces el dolor que tenés cuando corres. Las lesiones isquémicas en áreas clave, como quizá golpes en la cabeza, en el cerebro, insuficiencia renal, algo llamado rhabdomiolisis, ahí está. Es básicamente la rotura de las fibras musculares. Y eso a causa del esfuerzo y de la posición de la crucifixión. Realmente la crucifixión era un método de tortura muy bien planeado, ¿entiendes? Más la carga de haber arrastrado el madero cuesta arriba. El tema es que esa rhabdomiolisis implica dolores musculares, a veces llegando acompañado por este profundo estrés y una situación de tal estrés como esta, puede llegar hasta un dolor muscular en todo el cuerpo equivalente, imagínate esto, equivalente a tener acalambrado todos los músculos. ¿Viste cómo duele un calambre? Imagínate acalambrarte todo el cuerpo. Un shock por hipotensión, que es básicamente el colapso de la mayoría de los órganos por no recibir la sangre y el oxígeno necesario, ya que el corazón no estaba bombeando suficiente. Y por causa de ese bombeo deficiente, el infarto del miocardio. Y esto me comentaba Josué, debido al déficit de transporte de oxígeno, justamente por la anemia aguda que ya habíamos mencionado, y por la pérdida de sangre. Y en los casos más extremos, es muy raro, pero en los casos más extremos, y muy bien podría haber pasado en el caso del Señor Jesucristo, yo creo que es muy probable que haya pasado, es una ruptura del ventrículo. Y por supuesto la muerte inmediata. ¿Por qué? Porque literalmente se rompe el corazón, ¿entienden? Es literalmente el corazón roto, produciendo una hemorragia que no se puede controlar. Es la muerte inmediata, ¿entienden? Eso también es un dato que quiero que guarden para más adelante. No sé si ahora me creen que es un varón de dolores experimentado en quebranto, que fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El sufrimiento del Señor Jesucristo fue cosa seria, fue para que lo tomemos en serio. Inmediatamente después de la muerte, dice en el versículo 31, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Entonces,
hay algo que, para que nos dé el contexto correcto, si ustedes ven ahí que esto pasó, que como dice acá, eran víspera del día de reposo, entonces querían sacar los cuerpos porque estaba por llegar el día de reposo. ¿Qué día de la semana piensan ustedes que es? Un viernes, justo antes del día del reposo. Pero si el Señor Jesucristo murió un viernes a la tarde, no cierran los números con los 3 días hasta la resurrección. ¿Entienden? Yo les voy a explicar cómo interpretar de manera correcta este texto. De hecho, la palabra de Dios dice, y aún desde la profecía de Jonás sabemos que como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Señor Jesucristo estuviera sepultado. El mismo Señor Jesucristo utilizó a Jonás como un cuadro de su sepultura. ¿Recuerdan? Cuando él anticipó su muerte, dijo, así como Jonás, yo voy a estar 3 días y esos son 72 horas. 3 días y 3 noches. Si hubiera sido un viernes, no cierran los números, hermano. Era apenas un día y medio si hubiera sido el viernes. Ahora, la institución de la Pascua en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, decía que el cordero tenía que ser inmolado el día 14 del mes de Abib. ¿Sí se acuerdan? El día 14 del mes de Abib tenía que ser muerto el cordero. Dice en Éxodo 12:6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces el 14 de Abib era el día en el que, en la Pascua, en el que comenzaba la celebración de la Pascua, sacrificaban el cordero. Ahora, similar a lo que puede pasar en nuestro calendario, vos sabés que vos tenés una fecha establecida para tu cumpleaños y un año te va a caer lunes y al otro año te va a caer jueves y así, no te cae el mismo día. Bueno, el cordero era inmolado en una fecha, en el 14 de Abib, y el 14 de Abib no siempre caía el mismo día de la semana. ¿Me van siguiendo? Ahora, el 14 de Abib, en la semana de la crucifixión, cayó miércoles. Entonces el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, fue inmolado un miércoles entre las 2 tardes, no un viernes. Y dice la palabra de Dios que murió cerca de la hora 9. Para la hora de los judíos eso equivale más o menos a las 3 de la tarde para nosotros, a las 15 horas fue la muerte. Pero sí fue la hora 9 de un día miércoles. Entonces se están pensando, ¿y por qué el relato dice que se querían apurar a bajarlo porque venía el día de reposo? Bueno, que el día siguiente no era día de reposo, sí era día de reposo. Se empiezan a pelar los cables, ¿no? ¿Cómo puede ser? Miren lo que dice Levítico capítulo 23, en el versículo 5. Dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová, y en los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. Entonces, día 14 se sacrifica el cordero entre las 2 tardes, 14 de Abib. El día siguiente, el 15 del mes de Abib, dice la palabra de Dios que era fiesta solemne de los panes sin levadura, 7 días, y ahí comienza, de ahí cuentan 7 días comeré panes sin levadura. El primer día de esos 7, o sea el día 15 del mes de Abib, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. ¿Era un día de reposo? Era un día de reposo. ¿Entienden? No era un Shabbat, pero era un día de reposo. Era una fiesta solemne, el 15 de Abib. Y se le llamaba también día de reposo, fiesta solemne, y como el Señor les había mandado, ninguna obra de siervo haréis. No van a trabajar, día de reposo. Entonces ese día 15 del mes comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, duraba 7 días de ahí en más, y el 15, era considerado día de reposo, santa convocación. Entonces, llevado a la semana de la crucifixión, tenés la muerte o el sacrificio del cordero en el 14 de Abib, un miércoles. El día jueves, que era el día 15 de Abib, fue un día de reposo, día festivo.
¿sí? O un feriado como el nuestro, no sé, que no se trabaja. Luego venía el viernes, luego el sábado. ¿Y qué día resucitó entonces? Día de reposo semanal, muy temprano en la mañana del domingo. Ahí tenés las 72 horas. ¿Viste que sí da? ¿Vieron que da la cuenta? Entonces el primer día de la semana fue que ocurrió la resurrección temprano un domingo, la madrugada del domingo. Entonces ahora que entendemos, ¿sí? ¿Se entendió o la compliqué más? ¿Sí se entendió? Bien. Entonces, entendiendo bien esto, vamos a poder interpretar de forma correcta lo que sigue a continuación. ¿Por qué ese apuro por bajar el cuerpo, ¿no? Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Entonces, los judíos querían bajarlo. Porque si hay una fiesta solemne para el judío es la Pascua. La fiesta de las fiestas es la Pascua para ellos. Y a ver, si hubiera sido por los romanos y según la costumbre de la crucifixión y lo que los romanos acostumbraban a hacer, el cuerpo podría haber quedado colgado en la cruz por días y días, pudriéndose para que se lo coman las aves, porque esa era la costumbre de los romanos. ¿Me siguen? Los romanos lo dejaban expuesto para vergüenza y para que nadie se atreva a levantarse, para que nadie ose levantarse y hacer tal cosa, y por eso también le colgaban un cartel con la causa, ¿no? Le hicimos esto por esta causa, y le cuelgan el cartel. Y ahí estaba el Señor Jesucristo. Insisto, si fuera por los romanos, días ahí. Eran los judíos los que lo querían bajar. Y lo querían sepultar antes de que cayera la noche. ¿Por qué? Porque era la preparación de la cena del día 14 para el 15 y era de gran solemnidad, como dice la palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 21 dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, para el judío era sumamente importante cumplir con esta parte de la ley que decía: no lo dejes colgado, lo sacás y le das una sepultura antes de que caiga la noche. Era mandato del Señor, y más todavía siendo una festividad tan solemne al caer la noche, ¿no? Tampoco querían estar impuros. Recuerden que el tocar un cuerpo los hacía impuros hasta la caída de la noche. Entonces hay que hacerlo rápido, porque nos vamos a quedar sin poder participar de la festividad por causa de la impureza. No queremos deshonrar a Dios. Dice en la segunda parte del versículo 31, ¿qué le pidieron? Les dice: rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Bueno, quiébrenle las piernas y ya sáquenlo. ¿Y por qué se les quebraban las piernas a los crucificados? Bueno, básicamente para que terminaran de morir. Porque el único pequeño esfuerzo que podrían hacer para seguir respirando, para hacer este movimiento, ¿ven?, dependía básicamente del apoyo de sus piernas. ¿Entienden? El apoyo de las piernas apenas les facilitaba ese movimiento de respiración. Entonces, la costumbre era, bueno, para acelerar la muerte, quebrarle las piernas. El cuerpo inmediatamente caía, ya no tenía más apoyo y ya no podía hacer el movimiento de respiración, moría en pocos minutos. Entonces, bueno, Pilato, quebrarle las piernas, así ya se mueren de una vez y los bajamos. Era el apuro de los judíos, ¿no? Qué crudo, ¿no? Y vamos a acelerar las cosas, que hay que celebrar la Pascua. Miren qué cinismo. Qué paradójico, ¿no? Dale, que verá que se mueran, así vamos a celebrar la Pascua.
acababan de asesinar a sangre fría al Mesías, habiéndole hecho padecer todo esto que les describí al comienzo, al Mesías que ellos mismos predicaban que iba a venir, sacrificaban el cordero el día 14, pensando en el Mesías que iba a venir, y ellos acababan de matar al Mesías que se suponía estaban esperando. Y en la dureza del corazón, sobre todo de los religiosos, sobre todo de los sacerdotes, de los fariseos, de los más conocedores de las Escrituras, de los más conocedores de la ley de Dios, endurecidos por la envidia, porque la palabra de Dios dice que le tenían envidia, porque ellos eran el centro de atención y Jesús estaba llevando la atención y el afecto de la gente. La dureza de su corazón, la envidia, los hizo procurar matar lo antes posible al que era justo. Y como siempre, colando el mosquito y tragando el camello, ¿no? O sea, era más importante seguir adelante con los ritos de la Pascua mientras acababan de matar a quien es la Pascua. ¿Entienden? Yo me pregunto cuántos hoy, en estas fechas, están siguiendo un rito y despreciando al Mesías, ¿no? O aún cuántos de nosotros estamos hoy acá porque, bueno, es la Pascua. ¿Cómo no venir un viernes santo de la iglesia? Y es para honrar la memoria de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y volvés a tu casa y lo deshonrás con tus actos, ¿no? Es la hipocresía de los religiosos. Versículo 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. ¿Sí? Entonces, estos dos, los dos que estaban a su derecha y a su izquierda, aparentemente todavía estaban vivos. Y recibieron entonces el mazazo en las piernas para terminar con sus vidas. Versículo 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y obviamente esto no es casualidad, esto es el cumplimiento de una profecía que a continuación lo dice. De hecho, la ley respecto a la condición del cordero que iba a ser sacrificado para la Pascua era muy detallista en cuanto a cómo no podía ser el primero que agarraras de la manada, tenía que ser uno bien específico, con ciertas características, el cordero que se le llama el cordero pascual, y una de esas características era que ninguno de sus huesos podía ser quebrado. En Éxodo 12:46, cuando fue instituida la Pascua, también el Señor Jesucristo les dijo: se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis huesos suyos. Ni quebraréis huesos suyos. Después se vuelve a repetir el requerimiento en el libro de Números, en Números 9. Número 9:12 dice: no dejarán del animal sacrificado para la mañana. Y vuelve a repetir esto: ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua lo comerán. Y este requisito se cumplió en Cristo. ¿Se dan cuenta? Ya que llegando a la cruz, los soldados, lo hallaron muerto. Y no le quebraron las piernas. Era el Cordero de la Pascua, Jesús. Lo hallaron muerto y entonces no creyeron necesario quebrarle las piernas como a los otros dos. Su corazón había colapsado mucho antes. Eso es lo que había pasado. De hecho, dice la palabra de Dios que Él entregó el Espíritu. No lo mataron. ¿Entienden? Él entregó el Espíritu cuando creyó, cuando Él entendió que ya todo estaba consumado, que la deuda estaba pagada, que la obra estaba completa. Dijo esa palabra tetelestai, que es una sola en el hebreo, que para nosotros son dos,
consumado es, ya todo está completo, ya todo está pagado, la obra está terminada, dijo eso, se encomendó al Padre y entregó el Espíritu, ¿entienden? No se lo quitaron. Yo pongo mi vida, dijo Jesús. Yo pongo mi vida, nadie me la quita. Jesús entendió que la obra estaba completa y entregó el Espíritu. Y lo entregó antes de que vinieran los soldados para quebrar las piernas. Y acá en el versículo 34, después de haber leído todo el informe forense, ustedes van a entender un poquito más. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Le clavaron una lanza y salió sangre y agua. Y yo sé que hay mucho misticismo en torno al agua que salió del costado del Señor Jesucristo. Y yo, insisto, por una razón comencé relatando este proceso físico que llevó a Jesús a la muerte. Lo hice intencionalmente. Y les hice hincapié en ese colapso final y la rotura del corazón para que ustedes puedan entender el porqué del fenómeno del agua y la sangre. ¿Recuerdan que era el síndrome pleural? Era la acumulación de líquido en los pulmones debido a un bombeo deficiente del corazón. La rotura del ventrículo, una hemorragia incontrolable, lleno de sangre. Clavas una lanza en el costado, perforás el pulmón también al clavar esa lanza, ¿y qué va a salir de ese hueco? Sangre y agua. Insisto, hay mucho misticismo respecto a eso, pero la verdad no es tan, creo yo, no es tan místico como eso. Sin obviamente ningún detalle de ningún relato de los evangelios están de más. Hay un porqué. El Señor quiso que este detalle quede registrado. Tiene un sentido para nosotros. No es un detalle menor. Y entonces hay quienes creen que el agua y la sangre representan las dos ordenanzas: el bautismo y la cena del Señor. El agua y la sangre, el bautismo y cena del Señor. Yo creo que es algo un poco más significativo que eso. Es más significativo para nuestra redención. Como cantábamos recién, la sangre, que es la que hace remisión de nuestros pecados, dice la Escritura, en Hebreos 9:22, casi todo es purificado según la ley con la sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces el derramamiento de la sangre del Cordero cubrió nuestros pecados ante los ojos del Padre, y así fue quitada nuestra culpa. No solo los quita, los lava para siempre. Y el agua, que habla de la purificación de la contaminación del pecado, como nos dice en el libro de Tito, en la epístola de Tito, que dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y acá aparece esta frase: por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y es ese efecto de la sangre y el Espíritu Santo trabajando en nosotros, purificando, limpiando nuestros pecados, quitando la maldad nuestra, regenerando el Espíritu Santo, produciendo un lavamiento de nuestros pecados. Esto lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Un lavamiento, una regeneración y una renovación. Hay un escritor dijo sobre el agua y la sangre, me gustó mucho esta frase, se la quería compartir. Dice que fueron como señales de vida en la muerte. Vida para nosotros en la muerte del Mesías.
Dice, después agrega este escritor, dice, el costado abierto fue un manantial de doble limpieza y poder vivificador. Dice el versículo 35, y voy redondeando con estos últimos tres. Un testimonio. ¿Quién escribe? Juan. ¿Cómo escribía Juan? ¿Cuál era el formato de escritura de Juan? A ver si se acuerdan. En tercera persona. Hablaba de él como... Dice, y el que lo vio da testimonio. ¿Se dan cuenta? Y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad. ¿Y saben para qué da este testimonio? Para que vosotros también creáis. Y esto Juan lo dice escribiendo, ¿no? Este libro a quienes fueran a leer este escrito de Juan, Juan dice, yo lo vi, sabemos que estaba al pie de la cruz. ¿Por qué sabemos que estaba al pie de la cruz? Porque le pidió que cuide de María, ¿se acuerdan? Jesús le pidió que cuide de María. Estaba ahí Juan al pie de la cruz. Lo sabemos, y él dice, a mí no me lo contó nadie. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Mirá, yo vi que de su costado salió agua y sangre. Yo vi lo que le hicieron, yo estuve ahí con mis propios ojos. Versículo 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. En el contexto de este testimonio que Juan da, yo vi que no se quebraron, que no le quebraron los huesos. A los dos del lado sí le quebraron los huesos, pero a él no le quebraron los huesos. Y así se estaba cumpliendo la profecía. Y aún si hilamos un poquito más fino, aún se estaba cumpliendo no solo la condición del Cordero Pascual sin los huesos quebrados, sino también en el Salmo 34:20 que dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. También un salmo mesiánico. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Y es interesante, si ustedes recuerdan que el domingo estudiamos el capítulo 12, la entrada triunfal, y Juan dice, él mismo declara como discípulo, como parte de los 12, nosotros no entendíamos nada de lo que estaba pasando, ¿se acuerdan? Que lo vimos el domingo pasado, no estábamos entendiendo qué estaba pasando. Y ahora fíjate cómo él mismo va diciendo cómo le iba cayendo la ficha cuando veía ya la consumación de la obra redentora ahí delante de sus ojos. Claro, es el Cordero de la Pascua. Y claro, no le quebraron los huesos porque así lo había determinado el Señor por el Cordero. Y también el salmista había dicho. Y también hay otra escritura, y se le venían, yo me lo imagino así, ¿no? Como cayéndole las fichas diciendo, pero claro, todo cierra. Todo lo que se decía del Mesías y del sufrimiento, de los padecimientos, pero claro, todo coincide con lo que está pasando con Jesús. Y hay otra escritura también que se le viene a la mente a Juan y dice, esa escritura que dice, mirarán al que traspasaron, y esa es profecía de Zacarías. En Zacarías 12:10 dice, mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por unigénito. Y este es el testimonio de Juan. Yo lo vi. Yo lo vi. Y a todos los que lean el libro que escribió Juan, yo lo vi con mis propios ojos. Esto no me lo contaron terceros. Yo te estoy escribiendo, dice Juan, y el que vio da testimonio. Te lo estoy contando de primera persona, y su testimonio es verdadero.
No tengo duda de esto porque no me lo está contando alguien. Mis ojos lo vieron y él sabe que dice la verdad. No estaba alucinando, no estoy inventando. Esta es la verdad. Jesús murió, no quebraron sus huesos. Miraban los soldados romanos al que traspasaron. Toda la escritura se cumplió. Y esto, dice Juan, lo escribo para que crean. Y más adelante concluye, y estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y hermanos, nosotros, quizás nuestros ojos no lo han visto, pero nosotros hemos experimentado el poder vivificador de la muerte del Señor Jesucristo. La sangre y el agua nos han lavado y no tenemos que dejar de atestiguar de la muerte, hermanos, con la misma intensidad con la que escribe Juan. El propósito de Juan al escribir esto es que todos los que lean lo que yo escribo sepan, estas las escribo, estas cosas les escribo para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y cuando crean van a tener vida en su nombre. Y vos salís a la calle, hermano, y encontrate con un vecino, y encontrate con un amigo, con un compañero del colegio, y decirle, este Jesús del cual habla la Biblia, ¿sabes qué? Yo lo experimenté. Este cambio de vida del cual habla la Biblia, a mí me pasó. Yo viví en pecado, yo era esclavo a las adicciones, yo era esclavo de ciertos pecados. Mi vida era miserable, ¿sabes qué? Yo experimenté a Cristo. Y esto te lo digo para que creas vos también. Y el testimonio, y si querés usar la palabra de Juan, y el testimonio es verdadero. No te estoy diciendo que a mí me contaron que este Jesús cambia la vida. No, mi vida cambió. Yo te lo cuento en primera persona. ¿Cómo, hermanos, no vamos nosotros también a atestiguar de la muerte del Señor Jesucristo con la misma intensidad que Juan? Cristo murió por mí, es el mensaje. El agua y la sangre me limpiaron de pecado, de culpa. Y miren al que traspasaron y van a ser salvos. Como Jesús hablando a Nicodemo. ¿Se acuerdan? Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa serpiente que Moisés levantó en el desierto, cuando la miraban, aquellos cuyos cuerpos, cuya sangre había sido contaminada con el veneno, cuadro del pecado, condenados a la muerte, miraban a esa serpiente levantada y vivían. Serpiente y no cordero, porque era el Señor cargando los pecados. El testimonio de Spurgeon, si alguna vez leyó el testimonio de la conversión de Spurgeon, él dice que como era un jovencito y se acercó un día a la puerta de una iglesia, y dice que ese día no estaba predicando el pastor, que ese día estaba predicando otro hermano de la iglesia, que era como nuevito, no era un predicador experimentado, ¿no? Y Spurgeon cuenta, me acerqué a la puerta de la iglesia y este predicador casi sin experiencia abrió su Biblia en el libro de Isaías, en Isaías 45, y leyó este versículo: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y en el testimonio de Spurgeon dice, y ahí estaba el predicador, no era un predicador experimentado y no sabía qué más decir, solo quería compartir que tenían que mirar a Jesús y solo decía, miren a Jesús y sean salvos. Tenés que mirar a Jesús, al Jesús crucificado para ser salvo. Y Spurgeon se convirtió, poniendo su mirada con fe en el Cordero crucificado. Mirad a mí y sed salvos.
Si todavía no has puesto tu fe en Jesús, el llamado es el mismo. Mira a Jesús para ser salvo. Vos estás como el pueblo de Israel, contaminado con un veneno que es el pecado y que te conduce a una muerte inevitable. Vos estás bajo pena de muerte en tu condición de pecado. Pero el Mesías fue levantado en una cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a ese Jesús crucificado predicamos hoy. Y de ese Jesús vamos a compartir hoy testimonio cuando participemos de los símbolos. Es el Mesías crucificado que salva a todo aquel que cree en él, a todo aquel que con fe confiesa que él es el Hijo de Dios y que él murió y resucitó de los muertos. Mirad a mí y sed salvos. Mirad, si todavía no has puesto tu fe en Jesús, mirad al Salvador crucificado. Deja que te purifique. Él te perdona, Él te limpia de tus pecados. Confesalo con tu boca como tu Señor y tu Salvador. Porque ¿sabes qué dice acá también el versículo siguiente? Dice, hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Yo comencé hoy leyendo un texto en Apocalipsis, donde estaba el Cordero inmolado, que era el único digno del poder, la honra, la gloria y la alabanza. Y allí, exaltado en gloria, también el apóstol Pablo escribió que ante él se va a doblar toda rodilla y toda lengua va a confesar que Jesús es Señor. Reconocelo hoy mejor como tu Señor. Si vos estás entendiendo este mensaje es porque el Espíritu Santo está hablando en vos. Confesar a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Arrepentirte de tus pecados. Reconocerlo como Señor. Porque si tu corazón está cerrado hoy a Jesús, vos un día vas a reconocer a Jesús Señor, pero va a ser justo antes de tu sentencia de muerte. Ese día en que toda rodilla se doble y confiese Señor a Jesús. ¿Me pueden ayudar, hermano, con la música, por favor? Hermanos, pensando en les hablo a ustedes, creyentes, pensando en todo ese sufrimiento, en el dolor, toda esa descripción del informe forense, nos parece terrible, ¿verdad? Bueno, eso era lo que nosotros merecíamos. Eso era lo que nosotros teníamos que pasar. Ese era nuestro lugar. Y una separación, no solo es una separación eterna del Padre. Una eternidad lejos de su gloria, por causa de nuestros pecados. Y también el profeta Isaías dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. El vicario. Él tomó nuestro lugar. El castigo necesario para que tengamos paz para con el Padre, por favor, Jesús. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, hermanos, miremos a la cruz nosotros también. Miremos a la cruz. Porque si ponemos nuestra mirada en Jesús y vemos y le vemos glorioso y sabemos que Él ya no está en la cruz,
Él vive y reina para siempre. Pero si sabemos que es un Salvador glorioso y vivo, ¿cómo no vamos a dar el testimonio de Juan? Mirá, yo les cuento, esto lo experimenté yo en mi vida. Las mismas palabras. El que lo vio da testimonio, su testimonio es verdadero y sabe que dice la verdad. Es verdad. Jesús cambió mi vida. Jesús me dio vida nueva. Jesús me hizo libre de los pecados. Jesús me regeneró, me hizo una nueva criatura, me dio una nueva forma de pensar. Yo ya no veo el pecado como lo veía antes. Antes me sentía atraído hacia el pecado, ahora me causa rechazo y espero que ese sea tu testimonio. Espero de corazón que ese sea, hermano, tu testimonio, porque si el pecado no te causa rechazo, tal vez no te puedo llamar hermano. Si no sentís repulsión por las cosas que llevaron a tu Salvador a la cruz, quizá no has sido regenerado por el Espíritu Santo. Quizá no has sido hecho una nueva criatura. Y por eso la invitación queda abierta. Quisiera pedir si por favor Raúl y Roberto y Gustavo me pueden ayudar. Entonces, permanezcan en sus lugares. Sí, yo me la escucho. Miren, ahora que vengan esperamos a que vengan los de las clases, y cuando vengan los de las clases, por favor empiecen a ver. Mientras tanto, el grupo de alabanza tiene una canción especial. Fue tu cruz la que me salvó, fue tu amor que me rescató, por eso canto adoración al que Señor yo soy.
De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno sí mismo. Coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados en el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunéis a comer, esperaos unos a otros. Recuerden que en el contexto, Pablo está invitando a un examen de corazón, sobre todo teniendo en cuenta el contexto respecto a cómo está mi relación con los demás, y en especial con los hermanos de la fe. Raíces de amargura, rencores, enojos, falta de perdón, pecados ocultos. Quiero darte este momento de reflexión en este lugar. Si necesitas orar, si necesitas confesar algún pecado, tenés estos segundos ahí en tu lugar. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así que te damos gracias, Padre, del pan que tenemos en nuestra mano, que nos recuerda a terribles sufrimientos y castigo infligido en el cuerpo de nuestro Salvador. Herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, varón de dolores, experimentado en quebranto, Señor. Ese cuerpo quebrantado, ese cordero de la Pascua puesto sobre el altar, cumpliendo cada una de las profecías que habían sido dichas sobre él. En su memoria tomamos este pan y hasta que Él venga lo hacemos en el nombre de Cristo. Amén. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Gracias, Señor, por la sangre preciosa. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Nuestros pecados han sido borrados para siempre. Qué preciosa sangre. Precioso, más precioso nuestro Cordero que la derramó. Bendito sea su nombre, y en memoria de Él vamos a estar. Amén. Nos ponemos de pie y cantamos una canción todos juntos. Puede ser que el buen y justo se hizo que fuera a morir. Fue más mi pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar común. En aquella luz, mi calor. Viva
son